Bien, pues aquí seguimos. Saben ustedes que nos gusta tener siempre un espacio para hablar de salud. En este caso, hoy vamos a hablar de medicina reproductiva en un momento en el que el foco se pone en el estudio del embrión, y tenemos hoy la suerte de tener con nosotros a dos especialistas en esta materia. Nos acompaña Manuel Lloret, responsable del área de ginecología de la Unidad de Reproducción de Vistahermosa. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes, bienvenido. Encantado de estar aquí. Y está con nosotros también Juan Manuel Moreno. Él es embriólogo y director del laboratorio de la Unidad de Reproducción de Vistahermosa. Buenas tardes, Anabel. Bienvenidos a los dos. Bueno, decíamos que el foco del estudio, ahora mismo donde se está poniendo el foco, y bueno, pues cuando hablamos de avances científicos que se dan en la medicina reproductiva, precisamente es en el embrión. Y la primera pregunta a mí me gustaría que fuera encaminada a explicar un poco pues, en qué consiste la selección genética preimplantacional y bueno, cómo se aplica esta técnica, Manuel. Muy bien. Bueno, en principio, como muy bien has comentado, los que ya llevamos mucho tiempo en esto de la reproducción, pues solamente podíamos estudiar a los dos miembros de la pareja. Podíamos estudiar el aspecto femenino, el aspecto del útero, de las trompas, el aspecto del semen, pero gracias a la reproducción asistida, sobre todo a la fertilización in vitro, pues ahora disponemos del elemento fundamental, que es el embrión, y podemos saber cada vez más cosas sobre él. Evidentemente hay dos aspectos fundamentales que vamos a comentar hoy, que son quizá lo que más puede ayudar a realizar una correcta selección embrionaria, que sería el diagnóstico, el screening mejor genético preimplantacional del que me preguntas, y los otros medios de cultivo que comentará luego Juan Manuel, ¿no? Entonces, la técnica en sí es una técnica que en principio se ideó para tratar de despistar o tratar de evitar que miembros de la pareja con algún antecedente de problema genético, una carga genética alterada, pudieran, digamos, transmitir esa herencia a la descendencia. La técnica consiste en realizar, cuando ya tenemos el embrión en el laboratorio, esperamos hasta el tercer día de cultivo, y en ese momento el embrión suele estar entre 8 o 10 células, y ahí se le realiza una especie de ventanita en la cápsula que lo rodea, se extrae una célula, y lo contamos un poco para que lo entienda todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Y a esa célula se le estudia su carga genética. De esa forma podemos tipificar ese embrión con una determinada, lo estamos viendo ahora en ese momento, cómo se realiza esa ventanita. Esto lo realiza Juan Manuel de maravilla. Está extrayendo ahora una célula sin dañar para nada el resto del embrión. Ahora veréis cómo hace la biopsia. Sí. Y perfectamente esa célula es la que vamos a estudiar, su núcleo, sus cromosomas, y por ende podemos decir que la dotación cromosómica de ese embrión es correcta o no. Eso es en lo que se basa el screening genético preimplantacional. Porque ya digo que la técnica en sí inicial sobre todo estaba encaminada a evitar que se transmitieran descendencias ya con una patología concreta por parte de los progenitores. Esto es tratar de seleccionar de embriones que aparentemente son magníficos o normales, como nos puede parecer desde el punto de vista morfológico, tratar de saber más y, en este caso importantísimo, conocer su carga genética. Claro, porque digamos que esta sería la causa principal de llevar a cabo este tipo de técnica, ¿o hay otras? Bueno, en este momento esta es una de las que estamos utilizando en plan de selección de embriones, mientras que las otras siguen totalmente vigentes. El otro aspecto para mejorar la selección es, como decimos, medios de cultivo concretos especiales que ahora comentaremos, ¿eh? ¿Cómo inciden las causas genéticas en la infertilidad? Bueno, evidentemente el problema se basa en las alteraciones en el número de cromosomas que se producen. Primero en los ovocitos, con la edad. Todos sabemos que la edad avanzada, no lo hemos comentado al principio, pero uno de los problemas principales en este momento de la fertilidad es el retraso de la edad, del inicio de la fertilidad o el intento de fertilidad en la mujer. Sí. Y eso se basa no en la edad en sí, porque sabemos que si a una mujer le donamos ovocitos jóvenes, una mujer de 45 años es perfectamente capaz de llevar un embarazo a término. Pero sus propios ovocitos, conforme avanza la edad, van teniendo cada vez una peor carga genética, es decir, se producen alteraciones en sus divisiones para llegar a ovocitos maduros, se producen alteraciones en el número de cromosomas
lo que se llaman aneuploidías, y lógicamente si el ovocito no tiene una carga genética adecuada, dará lugar muy posiblemente a embriones con una carga genética alterada. Y esos embriones evidentemente pues no implantarán bien, o implantarán y darán lugar a abortos, o lo que fuese peor, podrían dar lugar incluso pues, a anomalías. Ajá. Entonces, quizá en este caso, y quizá es algo para lo que todavía nos falta cierta concienciación, es para prever, cada día nos animamos a ser madres más tarde, ¿no? Y todavía no tenemos esa concienciación de prever esto y quizá pues preservar algunos ovocitos para cuando tomemos la decisión de ser madres, aunque sea después de los 40. Sí, esto, aunque no es el tema que nos ocupa, evidentemente es un momento para poderlo decir, evidentemente es algo a tener en cuenta, pero hay que intentar hacerlo eso lo más joven posible, porque si nos decidimos cuando estamos ya cercanos a los 40, los ovocitos ya no tiene mucho sentido que se vitrifiquen. Claro. ¿Se debería aplicar esta técnica a todos los embriones? Bueno, realmente en este momento no está tipificado como una técnica, digamos, habitual. No es que se haga sistemáticamente de rutina. Está claramente indicada en los casos que creemos oportuno, porque no deja de ser una técnica costosa. La técnica se llama HCG Arrays, es una especie de microchip que se acopla al material genético y nos dice cómo está el embrión, ¿no? Esa técnica lo que permite es seleccionar, insisto, los embriones para que puedan implantar correctamente los cromosómicamente sanos. Entonces, ¿cuándo lo indicamos? Pues cuando alguno de los progenitores tiene algún problema en el cariotipo, o bien en casos de fallo de implantación. ¿Qué se entiende por eso? Pues cuando en una FIV, con lo complejo que es el conseguir que la mujer nos done unos ovocitos maduros adecuados, que el semen esté bien y lo podamos microinyectar adecuadamente y formar embriones correctos, que luego los vemos morfológicamente bien, llevamos hasta el día 3, 4 o 5 de cultivo, los transferimos y después de todo ese proceso, que es largo y a veces para la mujer pues bastante complejo y tedioso, pues luego no hay implantación. Esto es frustrante, ¿no? Entonces, una de las posibles causas es que los embriones que se implantan no estén cromosómicamente bien. Y por eso pues ahí está indicado. También está indicado en mujeres que tengan abortos de repetición, porque es parecido. No, en este caso sí que hay implantación, pero el embarazo no es evolutivo, se para antes de tiempo. Muchas de las veces es por problemas cromosómicos. Y bueno, esta es la idea de seleccionar mejor los embriones desde esa línea, desde ese aspecto. Bueno, qué interesante. Doctor Moreno, como embriólogo, ¿cuál es el principal factor que ha de tenerse en cuenta en un embrión para evaluar su calidad? Bien, hasta ahora solo podíamos clasificar los embriones en función de la morfología que íbamos observando al microscopio cada 24 horas al sacarlo del incubador, lo que conllevaba una limitada forma de selección embrionaria unido a unas ligeras variaciones en las condiciones óptimas del cultivo. Con la incorporación de los sistemas TailLab a todos nuestros centros, la manera de valorar el embrión para nosotros ha cambiado. Ahora somos muchísimo más objetivos y mucho más completos su estudio, porque nos permite valorar el embrión de una forma muchísimo más continua, gracias a ese tipo de tecnología, que nos hace mejorar nuestros criterios de selección y sobre todo aumentar nuestra tasa de embarazo. ¿Y cómo funciona? Básicamente el sistema TailLab es un sistema de captura de imagen que permite la observación constante de los embriones, con lo cual no es necesario sacarlo del incubador. Además, esto permite tener mucha más información al tener al final una película que nos hace ver todo el desarrollo en cultivo in vitro. ¿Y cómo influye la información que nos ofrece esta valiosa herramienta? Lo estamos viendo ahora mismo en pantalla. Sí, exactamente. Si antes en la forma convencional lo que hacíamos es visualizarlo cada 24 horas conforme te encontramos ese embrión en ese momento, ahora nos permite con la película ver todo el desarrollo in vitro. Entonces, ¿cómo influye en esa información de cara al laboratorio, a la rutina habitual? Bueno, pues evidentemente un embriólogo es capaz de diferenciar lo que es un buen de un mal embrión. El problema viene cuando tenemos que valorar una clasificación embrionaria intermedia. ¿Cuál de ellos son los que tenemos que transferir? En ese momento la tecnología TailLab
es una herramienta fundamental para el laboratorio porque nos ayuda a seleccionarlo mucho mejor. ¿Podemos decir que esta sería la ventaja que tendría esta tecnología en los tratamientos que vosotros realizáis? Básicamente habría tres ventajas. Una sería el que evidentemente evitamos el estrés al embrión, no lo sacamos del incubador, tenemos toda la información y solamente hay que sacarlo cuando ha sido seleccionado para poderlo transferir o congelar. Sí. Dos, somos mucho más eficaces porque tenemos mucha más información y eso nos hace aumentar las tasas de embarazo e implantación y reducir el número de abortos. Y tres, tenemos una herramienta muy valiosa a la hora de ofrecer a las pacientes en consulta cómo ha ido el desarrollo embrionario de sus embriones. De manera que le podemos explicar muchísimo mejor por qué esos embriones van a ser transferidos, por qué esos embriones van a ser congelados como segunda opción y por qué otros embriones han sido desechados. Ajá. ¿Y cuáles son las pacientes que son candidatas a beneficiarse de esta técnica? A ver, nuestra política de calidad evidentemente es estar a la vanguardia de la tecnología y a la medicina reproductiva mundial. Entonces, si tenemos este tipo de sistemas, podemos ofrecérselo a todos los pacientes. Todos los pacientes, esta técnica puede estar disponible. Ahora bien, si queremos sacarle un buen rendimiento a esta técnica, habría tres grandes bloques de pacientes. Uno sería, por ejemplo, aquellas pacientes que quieren transferirse un único embrión por simple opción personal o por indicación médica. Entonces, somos más selectivos y por consiguiente podemos transferir un embrión porque se van a mantener las máximas garantías de éxito. Dos, pacientes que no llegan a la consulta con más de un ciclo realizado, vienen de otros centros, vienen muchísimas pacientes extranjeras y se supone que se han transferido buenos embriones. Bueno, sí. Les ofrecemos el time-lapse porque a lo mejor esos buenos embriones no son tanto, ¿vale? Porque esa información que nos da ahora este tipo de sistemas con la incubación convencional pues no la has detectado. Entonces ha llegado a transferir embriones que ha considerado normales o muy buenos morfológicamente, pero sin embargo tienen pequeñas imperfecciones a lo largo del cultivo que no se han detectado en su momento y que ahora sí que lo podemos ver. Y tres, hay pacientes que por indicación médica se tienen que analizar sus embriones, por ejemplo, espermatozoides que están anómalos, procedentes del varón o edad materna avanzada, que en un primer momento se le dice, bueno, esos embriones hay que analizarlos genéticamente. Pero al final del todo tenemos muy poquitos embriones o con unas características o una morfología un tanto comprometida. Entonces, si tenemos que hacer un agujero al embrión, sacar la célula, mantener el cultivo, estamos deteriorando mucho más el embrión. Claro. Entonces, manteniendo el cultivo con este tipo de sistemas, podemos ayudarnos a evaluarlo muchísimo mejor también. Bueno, la verdad es que, dado el porcentaje de éxito que estáis consiguiendo en vuestra unidad, tanto con el sistema time-lapse como con la selección genética preimplantacional, bueno, a la tercera va la vencida. Muy bien. Bueno, pues sabemos que habéis realizado una importante inversión y una importante apuesta por la tecnología, por tener lo más puntero. Y llegados a este punto, podríamos decir, y esta es una pregunta para ambos, que hemos superado la barrera de la infertilidad. Bueno, es una pregunta complicada de responder, porque la infertilidad, de la infertilidad que yo conocí cuando empecé en esta especialidad a la que tenemos ahora, pues hay una gran diferencia, sobre todo con respecto a la edad. Y aunque sea insistir y ser bastante reiterativos, pues esto va a estar ahí. Es decir, no creo que a corto plazo cambie de repente el momento del inicio de intento de gestación por parte de la mujer, claro, en este momento, europea, ¿no? Y por tanto creo que eso va a ser un problema, ¿no? Ese problema se repite con respecto a la presencia de anomalías en los ovocitos y en los embriones. Es decir, eso va a estar ahí, con lo cual va a ser bastante difícil conseguir que todas las mujeres queden embarazadas, pero evidentemente cada vez estamos más cerca y gracias a todas estas cosas conseguimos que sea menos costoso, conseguimos ser más efectivos, en el fondo es lo que se pretende.
pero estamos cerca de ello, vamos a por ello. Bueno, pues es una gran noticia. Muchísimas gracias por habernos visitado hoy, por habernos traído estas buenas noticias que siempre los avances médicos y las apuestas de, bueno, pues de centros como el vuestro, como Vista Hermosa, pues siempre nos alegra mucho conocerlas. Son noticias estupendas para gente que ahora mismo necesite este servicio o lo pueda necesitar en un futuro. Muchísimas gracias, lo dicho. Gracias. Y enhorabuena. Gracias. Nos vamos de nuevo a publicidad, volvemos enseguida. Hasta ahora.